¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. En esta mañana los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quería compartir en esta segunda semana del mes de agosto en nuestro diario de oración, sabiendo siempre de que Dios nos está hablando, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, está hablándonos constantemente. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta alabanza llamada La Casa de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios,
en la casa de Dios. Sí, Amén. Estamos en la casa de Dios. Amén. Es la casa de nuestro Padre Celestial, donde recibimos la gracia, donde recibimos la sanidad, donde recibimos la fortaleza de Dios para nuestras vidas. Entonces, la semana pasada estábamos viendo nuestro diario de oración, nuestra primera semana del mes de agosto, donde nos hablaba de cosas muy puntuales, de verdad y vino uno de esos días, exactamente no me acuerdo el día, pero tocó el tema de cómo los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen complicaciones en la casa, ¿no? En el hogar, pero también en la iglesia. Entonces, vemos que Dios ha puesto el hogar para que las personas se desarrollen, crezcan en amor, en armonía. A la par también puso la iglesia para que pase lo mismo si es que en el hogar no lo ha podido recibir. Pero, ¿qué pasa si ni en casa ni en la iglesia encuentra realmente eh, el amor que tanto niño necesita? ¿Qué pasa si familias llegan a una iglesia buscando respuestas que no encontraron en su hogar? ¿Qué pasa si nuestros jóvenes no encuentran esa respuesta dentro de la familia, el núcleo familiar, papá, mamá, familia, y dentro de la iglesia, que también es una familia en Cristo? La Biblia en Efesios 2, 18 y al 20, si no me equivoco, habla de que somos parte de una familia espiritual. Entonces, cuando la persona o el creyente va en búsqueda de Dios, porque no encontró en la familia, en la casa, en el papá, con la mamá, con su hermano, no encontró lo que él quería, protegido, amado, respetado, sanado, mimado, y va a la iglesia y encuentra una iglesia que está peleándose, discutiendo, está buscando respuestas físicas y no le da la solución y no le da lo que este niño necesita, lamentablemente lo va a buscar en otro lugar. Lamentablemente lo va a estar buscando en diferentes lugares donde no va a poder encontrar el amor y el cariño que debería encontrarlo en la iglesia y en la familia. Es por eso que vemos constantemente de que nuestra mayoría de jóvenes prefieren estar con los amigos, con las pandillas, prefieren estar eh, buscando respuestas en lugares donde no las van a tener jamás. Lo único que les traerá es conflicto, sufrimiento y caos y más confusión y cada vez más y más lejos de Dios. Así que es importante tener esta reflexión esta semana para mis seguidores, para los que están en el canal de YouTube, para los hermanos en Cristo, para la iglesia donde estamos trabajando juntamente con todos los hermanos de iglesia, la iglesia de Antioquía para misiones en Chimbote, la sede principal, nuestros pastores, pastor Henry y su esposa Judith, que estuvimos en el campo de Lima, trabajando de la mano como un solo equipo, entendiendo realmente de que hay que levantar una iglesia con tres atrios. Y fue el mensaje principal, levantar esa iglesia de los tres atrios, atrio de los gentiles, atrio de los niños, a otros atrios de la oración, los tres atrios. Amén. Entonces vamos a compartir en esta mañana, en esta breve introducción de nuestro diario de oración que empieza hoy. Hoy, 8, lunes 8 de agosto. Amén. El tema de hoy es en la continuación del día viernes, porque en estos 3 días, de viernes, sábado, no pudo ser el día de oración por temas de tiempo, temas de que hay mucho, mucho por hacer. El Señor hablaba de tres cosas puntuales, ¿no? El lunes, perdón, el viernes, el sábado y hoy lunes. Son tres enseñanzas que hablan de las 24 horas. Primero habla el día viernes de las 24 horas, mis propias 24 horas. El segundo el día sábado hablaba de mis 24 horas dentro de la iglesia. Y hoy día, lunes, habla de las 24 horas del campo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 11, versículo 19. La palabra de Dios en esta mañana nos habla y nos dice que, ahora bien, creo que voy a apagar el audio, no sé si se está acomodando, un segundito, para que me escuchen bien, mejor sin audio, porque no quiero tener problemas después con el audio.
Ok, entonces, ok. Dejo que se escuche mi voz ante, de repente el audio muy fuerte, el fondo musical, no quiero que se pierda el tema, pero ya que está muy interesante. Hechos 11:19, la palabra de Dios en esta mañana nos habla de que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo? Está experimentando sus 24 horas en el campo. Cuando había desastres en Israel, había personas que recibieron respuestas sin dificultades, porque Dios había preparado un itinerario para sus vidas. Eran las personas que entendieron la más grande promesa de la Biblia, que es la salvación y la bendición del trono celestial. Estas tres o estas dos bendiciones vienen de parte de Dios. La más grande promesa de la Biblia no es hacerte millonario, eso lo haces trabajando fuera de la iglesia, y no tiene nada que ver. Pero la más grande promesa de la Biblia, que la gran parte de iglesias no interpretan bien, no tienen conciencia de las cosas importantes espirituales de Dios, y están enseñando diferentes cosas. Por eso dice acá que las personas que entendieron que en medio de los desastres Dios estaba con ellos, es a personas que entendieron la importancia de la salvación, la importancia de la bendición del trono celestial. Génesis 3:15, la más grande promesa de Dios para la humanidad. Y los grandes teólogos, filósofos han obviado esta parte tan fundamental, tan importante como Génesis 3:15. Cristo, la simiente de la mujer, que tenía que venir como un verdadero profeta, rey y sacerdote de las naciones. Génesis 6:14 habla del arca del pacto, el arca de Noé, que representa la salvación. Por eso, aquella persona que entiende la más grande promesa de Dios en la Biblia para su vida, nunca más vuelve a ser la misma. Porque ha entendido la solución al problema fundamental de la humanidad. Génesis 3. El problema fundamental se origina ahí, cuando el hombre se separa absolutamente engañado por Satanás y cae constantemente en desastres, sufrimiento, y no puede salir de ahí, porque es un problema espiritual, no es un problema físico. Porque si fuera un problema físico, la ciencia lo solucionaría, la medicina, la letra, las cosas físicas solucionarían ese problema espiritual que el ser humano tiene. Pero no lo puede solucionar. Solamente lo soluciona Cristo, la simiente de la mujer, la más grande promesa. Dios nos prometió que va a estar junto con cada uno de nosotros. Eso se refiere a mis 24 horas. Y cuando damos el culto, las 24 horas de la iglesia, en nuestra economía, las 24 horas del campo y con las bendiciones del trono celestial. Amén. El día viernes hablábamos, con la hermana Isabel hablaba de mis 24 horas personales. El sábado se estuvo hablando en nuestro diario de oración de las 24 horas de la iglesia. Y el siguiente, el tercero que estamos viendo hoy, es las 24 horas del campo. ¿Amén? Entonces lo que tenemos que hacer es orar para disfrutar de ello y así podemos disfrutar de tres cosas importantes y puntuales. ¿Amén? Orar y disfrutar de ello y ver esos tres puntos importantes. Primero, podemos ver que Dios Trino está obrando con los cinco poderes. No vamos a poder tocarlo en su totalidad, pero habla de los cinco poderes: poder espiritual, poder intelectual, poder físico, económico y los encuentros. Luego, los nueve poderes del trono celestial, también las obras para cambiar las tres épocas, y en ese momento se derrumba lo que viene de Génesis 3, 6 y 11, así como recibimos las respuestas de los que han quedado, de los peregrinos y de los conquistadores. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el Evangelio se proclama primero en mi propio campo, quebrando toda esa hora de Satanás, de Génesis 3, 6 y 11, esa hora que no nos permite realmente disfrutar de Dios. Es decir, que el pecado original empieza en Génesis 3, 3 del 1 al 6, para ser específico más o menos cuando Satanás tienta al hombre. Entonces, en Génesis 6 vemos el materialismo en su máxima expresión. Por eso donde Dios comienza a hacer la obra de levantar a una familia como Noé para la salvación de la humanidad. Y Génesis 11, el falso éxito, la Torre de Babel, donde la gente quería llegar a tener éxito, pero sin Dios.
Entonces, es así como recibimos las respuestas de los que han quedado, de los peregrinos y de los conquistadores. Entonces, otra respuesta que podemos recibir es abrir los ojos importantes con los que podemos ver el camino para restaurar el Evangelio y su tiempo. Una vez más, dice, otra respuesta que podemos recibir es abrir los ojos espirituales importantes con los que podemos ver el camino para restaurar el Evangelio y su tiempo. Entonces, podemos ver la bendición de junto con Emmanuel y de la unidad, y así para levantar el sistema de solo, de las respuestas únicas y de la recreación. Todo esto bajo el contexto de entender de que Jesús es el Cristo y haber recibido sanidad en tus 24 horas personal, tus 24 horas dentro de la iglesia y ahora tus 24 horas en el campo, disfrutando de Manuel. Todo este sistema, de esta bendición de parte de Dios, la unidad, de solo Cristo, solo el reino de Dios, las respuestas únicas, las respuestas de la creación. Amén. Entonces, hoy sigamos adelante. Por eso, además de poder ver las 24 horas y 25 horas y la eternidad, al final podemos poner estas bendiciones en presencia o en presencial, aunque las respuestas de las 237 naciones sean sanidad y cumbre, estén en lo virtual. Entonces, la globalización de las redes sociales, la, poder ver realmente y saber de que se puede usar todos estos medios virtuales para poder llegar a más gente, buscar los discípulos ocultos. Puede establecer el reino de Dios, yo puedo llegar en este momento a cualquier parte del mundo a través de las redes sociales, con un like, a un like de distancia. Y sanar a esas personas, sanar de la sanidad, la cumbre, a las personas que puedan realmente conocer a un Dios real, porque por las redes sociales se está hablando de todo. Tantos movimientos políticos, tantos movimientos que llevan realmente a la gente a confundirse más, ideologías de género, pensamientos filosóficos, que sacan realmente a la gente de lo esencial, de lo importante, de lo valioso que es el Evangelio para nosotros. Entonces, descubriremos los 70 ancianos, que es un criterio importante de la Biblia, y recibir las tres respuestas. En primer lugar, vamos a ver que se levanta el movimiento de los 70 discípulos en mi trabajo. Se levantó hoy el movimiento de los 70 discípulos y las obras de la globalización a través de los trabajos y negocios de Jetro, el suegro de Moisés. Los discípulos ocultos, ¿no? También podemos ver a David, Abdías, Daniel, Gallo, que disfrutaban siempre de la salvación y de las bendiciones celestiales. ¿Eso quién hacía? Gallo, un hospedador, un hombre de Dios. Dos, se levanta el movimiento de las 70 regiones conforme al oficio. Los pastores tienen que orientarse al púlpito y al culto, nada más. Un pastor tiene que ser llamado a ser sacerdote espiritual delante de él. Entonces, pero como impera la necesidad por la forma que ha sido el llamado del pastor o la pastora, cae en conflicto. Es donde tiene que hacer miles de cosas para llegar a un domingo, para que esté suplida la necesidad en su familia, para que pueda haber tenido los gastos básicos de la canasta familiar, y hace que simplemente el hombre se encargue y llegue el domingo y no se encargue de lo más importante, el púlpito y darle culto a Dios. Porque la iglesia es la que realmente va a disfrutar se va a cargar con el tema de estos pastores que muchas veces de ellos no tienen una profesión, no tienen un estudio, no tienen un oficio y tienen que buscársela para cada día comer. Por eso los líderes de la iglesia tienen que estar centrados en qué? En el evangelismo, en el que buscan los discípulos. Eso hacen los líderes. No se está quejando porque el pastor pide diezmo, no se está quejando, sino simplemente los líderes de la iglesia están centrados en el evangelismo y buscar discípulos. Luego los remanentes de los pastores asistentes tienen que orientarse al futuro para que a través de ellos continúen las bendiciones celestiales. ¿A través de quién? A través de ellos. A través de nuestros niños, nuestros remanentes, puedan conocer realmente de que Dios está con ellos. Entonces, podemos ver realmente de que nuestra vida tiene que estar acorde a lo que Dios ha planificado. Dios ha planificado, tiene un plan en nosotros, y si nosotros realmente tenemos la capacidad de renunciar a nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, podremos ser parte de este equipo que Dios ha levantado. Por último, punto 3.
se levanta el movimiento global de las 70 regiones. Se levanta el movimiento global de las 70 regiones. Dios les enseñó campos importantes a Moisés cuando decía que no había o no podía hacerlo, y a Elías cuando decía que se terminó todo. ¿Amén? Por eso Dios les enseñó muchos campos importantes a Moisés, al igual que a Elías. Eso lo podemos corroborar en el Antiguo Testamento, leyendo la historia de estos dos personajes de la Biblia. Entonces Samuel pudo ver a Israel y al mundo entero cuando descubrió el plan de Dios sin temer a los filisteos. ¿Quién hizo esto? Samuel. Porque vio y se aferró al pacto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que tenía que pisar la cabeza a Satanás. Entonces las personas como Onésimo o los miembros de la iglesia primitiva de Romanos 16, de Hechos 2, a pesar de que no podían hacer nada, vieron el Evangelio y el campo del mundo y así fueron utilizados en una mayor escala, porque se aferraron al pacto de Cristo. Entonces, tenemos que conectar todos nuestros pensamientos en la mañana con la oración y a tiempo marcado para poder realmente buscar las respuestas. Y ahí viene la renovación de nuestras vidas, vienen oportunidades que Dios nos da cada día. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de que Dios está con nosotros. Por eso, una vez más, dice que tenemos que tener nuestros pensamientos en la mañana a través de la oración. Eso nos va a dar fortaleza para seguir avanzando. Durante el día, que se encuentra con las personas, cambien todo lo que ven y todo lo que escuchan en la oración. En la noche finalicen todas las cosas en Dios con una oración profunda. Entonces, Dios nos está llamando a orar. Estas oraciones nos ayudan a que las bendiciones del trono lleguen siempre a cada uno de nosotros y a que se transmitan a otros. Eso hace la oración de los discípulos, de aquellos que han entendido el Evangelio y están proclamando a Jesús el Cristo a las naciones. Por eso, nuestra conclusión de este tema de las 24 horas del campo es que, primero, que se levante el movimiento de los 70 discípulos en mi trabajo. Se levanta el movimiento de los 70 discípulos conforme al oficio. Y el cuarto, o tercero, se levanta el movimiento global de los 70 discípulos. Entonces, que tenemos que entender que dentro de las 24 horas del campo tenemos que disfrutar de que Dios está usando a las personas para proclamar su evangelio. Entonces, ¿cuál sería nuestra oración? Él es nuestro pastor principal de la sede principal del Corea del Sur, Pastor Río Guanzú. Un hombre muy serio, así que vamos a ver qué dice nuestra oración esta mañana. Dice: Dios, te damos gracias. Gracias por levantar a tus personas que van a salvar esta época. Guíanos para que podamos disfrutar y transmitir las bendiciones del trono que salvan al mundo. Oramos para que en ese poder se establezca en nosotros. Oramos para que en este poder se revele en la iglesia cada vez que damos el culto. Permítenos que las bendiciones del trono celestial sean establecidas en nuestro corazón y campo. Permítenos, Padre, que a través de estas plataformas virtuales podamos hacer la lucha cultural, esa lucha espiritual, Padre, en la cual Satanás está imponiendo su cultura a través de estas tres organizaciones, la Nueva Era, los masones y los judíos. Permítenos, Padre, en esta mañana poder quebrantar toda obra de Satanás, poder quebrantar toda obra del diablo en contra de tus hijos, Señor. Si te amamos, te bendecimos por este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén. Y amén. Amén, nuestro Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos el día de mañana, una vez más, con nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Siempre es importante entender eso, de que puedes darle un me gusta, un like, suscríbete para que constantemente te esté llegando nuestras notificaciones. Amén. Bendiciones.